Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda celebración anual del Día de la Libertad del Centro Diego de Covarrubias. Y como sabéis, si el año pasado lo hacíamos en un salón repleto de invitados, de amigos, de simpatizantes de la organización, este año las situaciones son muy distintas. Estamos viviendo una pandemia que nos ha forzado a cancelar muchos de los eventos previstos para este 2020, pero sí queríamos contar con un invitado de excepción, coincidiendo con la fecha del aniversario de la caída del muro de Berlín y con esa celebración anual que arrancábamos el pasado año y que denominamos Día de la Libertad, efectivamente en conmemoración no solo del derrumbe del muro de Berlín, sino de todo lo que hemos avanzado y de todo lo que está por dirimirse aún en la lucha contra los comunistas, contra los socialistas, contra todos los enemigos de la libertad. Y en ese sentido, pues hombre, nos honra contar hoy con un filósofo, abogado, pensador, escritor de primerísimo nivel como es Axel Kaiser, que nos va a presentar el nuevo libro de la colección del Centro de Covarrubias, que es El Papa y el Capitalismo. Es un libro que fue un bestseller en su país, en Chile, que también tuvo una espléndida acogida en toda Latinoamérica y que ahora llega a España de la mano de la colección en Unión Editorial del Centro Diego de Covarrubias. Antes de ir con Axel, os recuerdo que podemos recoger vuestras preguntas a través de redes sociales, del chat, y que tendremos un breve turno de intervenciones al final de nuestra intervención. Y ya sin más dilación y sin perder tiempo, Axel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Acá estamos en Santiago. Bueno, sabemos que ha sido también un año complicado allí en Chile durante los últimos 12 meses con disturbios el octubre pasado, todo lo que ha supuesto esta pandemia, el giro a la nueva constitución, y pienso que habrá tiempo de comentar estos retos y estas amenazas, pero vamos a centrarnos en el tema central del evento. Hoy celebramos la caída del muro de Berlín con esta charla en la que vamos a hablar sobre el Papa y el capitalismo, pero yo no me resisto a preguntarte ¿cómo recuerdas aquellos acontecimientos y qué importancia y trascendencia histórica? Porque nosotros somos de una generación más joven, no teníamos tanta conciencia política en aquel momento, pero ¿qué trascendencia histórica crees que tuvo aquello y cómo deberíamos recordarlo a fecha de hoy? Bueno, la caída del muro de Berlín representa el colapso total, rotundo y completo de una promesa. Y esa promesa era aquella según la cual se iba a elevar la calidad de vida de las masas en un sistema que no fuera capitalista ni de mercado, sino como entendemos todos controlado por expertos desde el gobierno. No solo se iba a elevar la calidad de la masa, sino que además las desigualdades iban a desaparecer. El gran fracaso, me parece a mí, del socialismo y que termina siendo muy evidente en la caída del muro de Berlín, ni siquiera fue que condenó a la miseria a las masas que prometió elevar. Fue que creó la sociedad de clases más rígida y brutal que haya conocido la historia de la humanidad, luego de haber prometido como objetivo central eliminar las clases y las distinciones sociales. No hubo sociedad, pero yo me atrevería a decir que en la historia, en la cual las estructuras de clases se impusieran de manera tan brutal y fueran tan dramáticas como en los países de la órbita comunista. Y eso, por supuesto, es lo que refleja muy bien George Orwell cuando habla de la rebelión en la granja o incluso en 1984, ¿no? Que al final está este mensaje de promesa de un paraíso sobre la tierra donde vamos a ser todos libres, iguales y no vamos a estar atados a las necesidades económicas de la existencia humana, termina siendo nada más que un pretexto para imponer una tiranía. Y los alemanes fueron los que tiraron abajo el muro. Esto no fue Reagan, ni Thatcher, ni el Papa Juan Pablo II, que por supuesto contribuyeron decisivamente a la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría y de la órbita comunista. Pero los que realmente comienzan a derribar los muros son los mismos ciudadanos alemanes. Cuando en manifestaciones antes del día de la caída del muro, incluso meses antes ya, se comenzaban a organizar para protestar y exigir su derecho a libertad, que lamentablemente es algo que apreciamos cuando lo hemos perdido, y antes de perderlo nos dejamos seducir precisamente por el tipo de ideologías que se derrumban con la caída del muro de Berlín. Ahora, interesantemente, es el triunfo del libre mercado. El Papa Juan Pablo II, aquí podemos entrar al tema del libro también, el Papa Juan Pablo II es un defensor finalmente del mercado, tal vez no a la Murray Rothbard en la visión más dura de la defensa de la libertad de mercado, pero claramente él
rescata el rol del capitalismo, el rol del empresario, y dice que ese es el sistema que se debiera seguir, muy influido por Michael Novak, que era un teólogo católico pro mercado, obviamente, y también por Hayek, que tuvo más influencia de lo que se le suele reconocer sobre Juan Pablo II, y ahí Centésimo Annus refleja esas ideas. El Papa Francisco, si quieres, comento inmediatamente eso, o Sí, si quieres sí, tocar... porque precisamente para que nuestros espectadores lo tengan claro, el libro El Papa y el capitalismo gira en torno a las ideas económicas que ha comunicado. Ahí tenemos la versión publicada en Chile, y ahora que llega a España lo podéis encontrar en la página web del Centro de Covarrubias, centrocovarrubias.org, y también está disponible ya en Unión Editorial, o sea que ya podéis haceros con el libro, con El Papa y el capitalismo. Y Axel, precisamente quería establecer yo esa comparación, ¿no? ¿Cuál fue la influencia de gente como Novak y Hayek, y cómo se produce después un cambio de discurso, una evolución, mejor dicho, de discurso que profundiza en esas ideas y en esa línea bajo el papado de Ratzinger, de Benedicto XVI, y que, sin embargo, ahora entra en una situación contraria? Si te parece, podemos hablar de Ratzinger un poco también como puente hacia lo que parecía ser más mercado y, sin embargo, Francisco, como una ruptura. Bueno, no nos olvidemos que tanto Ratzinger como Wojtyla conocieron de cerca las experiencias totalitarias. Uno en Polonia, el otro en Alemania, ¿verdad? Vienen de países que fueron sacudidos, especialmente en el caso de Polonia, estuvo en la órbita soviética prácticamente hasta que cae el muro. Entonces, ellos saben lo que es el totalitarismo y los instrumentos que utiliza el totalitarismo. Y el totalitarismo nazi y el totalitarismo comunista fueron idénticos, desde el punto de vista de sus efectos prácticos, incluso desde el punto de vista de su inspiración filosófica antiindividualista. Entonces, a diferencia de Francisco, que no tiene obviamente esa experiencia, no sabe lo que es, me parece a mí, el efecto de doctrinas desviadas como son las teorías colectivistas que fundan el nazismo y el marxismo. Entonces, Wojtyla, que se convierte en un agente subversivo, eso así lo definían la Unión Soviética a Wojtyla, y cuando es nombrado papa el año 78, si no me falla la memoria, es muy preocupante para la Unión Soviética porque Polonia siempre era el país más complejo para la Unión Soviética, uno de los más difíciles de dominar. Y esto reenergizó este nacionalismo anticomunista en Polonia. Y él además era muy crítico y hablaba abiertamente en contra de la opresión totalitaria. Y a mí me parece que cuando se produce esta transición en que gana finalmente la Guerra Fría, la democracia capitalista occidental, él tiene muy claro que no puede ser el socialismo la alternativa. O sea, y entonces hay personajes que ya venían trabajando hace tiempo, por supuesto, criticando el socialismo con sus libros y otros escritos, que se acercan a él o él se acerca a ellos, y finalmente es muy influido por su idea, y eso se ve súper claro en la encíclica Centésimo Annus, me parece a mí. Uno podría leer esa encíclica y por supuesto hay partes típicamente de la doctrina social de la Iglesia, hay una continuidad hacia atrás, no es que el Papa se convierta de repente en un teórico del libre mercado, para nada, pero sí hay claramente pasajes y reflexiones que son como si las escribiera cualquier liberal clásico, ¿ah? En que el Papa entiende algo, Juan Pablo II, que no entiende Francisco cuando uno lee sus encíclicas, que es que los factores de producción, y él lo dice así, casi textual en Centésimo Annus, los factores de producción cuando están bien utilizados generan utilidad para la empresa, y eso significa que están creando valor para el resto de la sociedad. Entonces, de alguna manera, él ve lo que ya decía Formises, que las utilidades de las empresas cumplen una función social, de mejorar la calidad de vida a todos los demás, que es algo que no se encuentra en Francisco, por ejemplo. A pesar de que tiene pasajes Francisco en los cuales se refiere al rol del empresario y dice, bueno, sí, crean riqueza y también las personas tienen que poder desplegar todo su potencial porque Dios lo hizo para eso, entonces está bien que los empresarios se dediquen a lo que se dedican, pero acto seguido, entre medio y el resto de lo que agrega en todas esas frases es que, bueno, que el sistema de mercado finalmente es uno de desecho, de descarte, que empobrece a algunos, que crea desigualdades e inequidades injustas,
beneficia a unos pocos, que el neoliberalismo es la ley del chorreo, que el liberalismo económico es la causa de la miseria en América Latina y todo ese tipo de cosas. Entonces, él en ese sentido es un papa que a mi juicio retrocede en materia de la comprensión que tenía Juan Pablo II y Benedicto en cuanto a lo que representa el sistema de mercado. Benedicto XVI también era crítico del sistema de mercado, pero es más fácil, yo las tengo citadas en el libro, encontrar en su texto, no en sus textos, reflexiones acertadas y positivas sobre la economía de mercado que lo que es en los textos de Francisco. Ahí hay que entender la doctrina social de la Iglesia. Yo no soy un experto en esta materia, pero la he leído algo y he investigado precisamente para escribir sobre este libro, pero siempre tuvo una relación tensa con el capitalismo y la economía de mercado, desde Rerum Novarum en adelante. Y esa relación tensa se ve en unos papas más gráfica que en otros. Yo diría, a riesgo de equivocarme, pero no creo, que el que de alguna manera acerca los dos mundos y entiende la compatibilidad de la economía de mercado con el propósito de la doctrina social de la Iglesia, que el beneficio universal, es Juan Pablo II, y que Benedicto va en la línea de Juan Pablo II. Francisco rompe con eso y vuelve a una tradición mucho más agresiva con el mercado. De hecho, si leemos la última encíclica que sacó ahora recién sobre hermandad y solidaridad entre los seres humanos, Fratelli bueno, Tutti. exacto, en esa él habla del destino universal de los bienes y contrapone, él dice de alguna manera, entiende que la propiedad privada va en contra y está en tensión con la idea del destino universal de los bienes que es propia de la tradición del pensamiento católico. Pero una buena interpretación económica de cómo funciona la propiedad privada, obviamente te va a demostrar que en la medida en que la propiedad privada se respeta, que es lo que dice Juan Pablo II en Centésimo Annus, tú tienes una creación de riqueza que beneficia a todos. Entonces, ¿cuál es el punto del destino universal de los bienes si uno quisiera tomarlo de una perspectiva de sentido común? Bueno, la idea es que los bienes sirvan también a la sociedad. Juan Pablo II habla de una función social, pero parece creer que esa función social solo se cumple en la medida en que tú redistribuyes la riqueza. ¿Ok? Y en la medida en que tú le pagas salarios éticos a tu gente y en fondo vas sacrificándote por el otro económicamente. Pero eso todos sabemos, los que hemos estudiado algo de economía, que termina empobreciendo a la sociedad precisamente a los que se pretende ayudar. Entonces, si uno integra en el análisis de Francisco una sana doctrina económica, que básicamente lo que él está hablando es de eso, es de economía, tienes que concluir como Juan Pablo II que el capitalismo, la economía de libre mercado, es la que mejor cumple el destino universal de los bienes. No creo que Juan Pablo II lo haya entendido 100% así, pero estaba más cerca de esa posición. Porque precisamente eso es lo que permite que se multiplique la riqueza y superemos la pobreza. Ahora, Francisco es un peronista. Francisco, insisto, no vivió la experiencia ni de pequeño parecía lo que fue el nazismo, la reconstrucción de Alemania después de ese totalitarismo espantoso, ni tampoco lo que fue la Unión Soviética. Él vive en Argentina, viene de un mundo peronista, de una cultura prácticamente completa peronista, porque Argentina son peronistas de izquierda a derecha, pero son todos peronistas. Y representa esa idea, es una idea que no busca la revolución marxista de eliminar la propiedad privada, eliminar las clases por la vía violenta, que era algo más parecido a la teología de la liberación, que también a él lo influye, ¿eh? Pero sí tiene esta teología del pueblo, teología populista, como se llama, que consigue también la sociedad como una especie de lucha de clase, donde hay instituciones injustas, ¿verdad?, que ejercen violencia institucional, que es un argumento propiamente de izquierda, marxista ese, pero lo rescata la teología del pueblo, y Francisco lo cree, ¿ya? Y como no sabe nada de economía, porque hay que decir una cosa que es clara, el Papa Francisco no entiende nada de economía, pero nada. Y eso es muy evidente cuando uno lee sus trabajos, sus textos. Bueno, entonces él concluye que una especie de sistema populista donde haya más redistribución y donde los ricos, en fin, se hagan cargo de los pobres de manera solidaria,
y no necesariamente produciendo y generando riqueza dándoles empleo, sino que redistribuyendo es lo que hay que promover. Y su política también va en esa línea. O sea, la manera en cómo Francisco se alineó con Cristina, habiendo sido enemigos antes, pero cuando sale elegido Macri, a Macri ni siquiera lo felicita como jefe de Estado cuando sale electo. Creo que fue el único en el mundo que no lo felicitó, digamos, de los que son relevantes. La manera en cómo ha lidiado con Venezuela, cómo se acercó a Cuba, todas esas cosas te dan una señal de que el Papa tiene un corazón mucho más a la izquierda que lo que podría estar del lado de la libertad. Y en ese sentido también marca una diferencia con Benedicto y con Juan Pablo II, porque yo creo que Benedicto y Juan Pablo II, los dos eran definitivamente antimarxistas, los dos. Pero Francisco dice que los que piensan como los verdaderos cristianos son los comunistas, eso lo dijo textual. Entonces él tiene una afinidad y tiene una inclinación por ese tipo de ideología que me parece innegable. Hay una cuestión que se le achaca mucho al Papa Francisco y es que muchos de los gestos o de las aproximaciones que está haciendo en el terreno filosófico, teológico, en última instancia lo que pretenden es acercar la Iglesia a grupos que necesariamente nunca van a estar en comunión con la Iglesia, al revés, que siempre van a estar enfrente y que incluso a pesar de que Francisco pueda condenar el capitalismo o hacer otro tipo de gestos, has mencionado algunos en clave política, al final la Iglesia Católica de Roma nunca contará con el beneplácito de muchos de esos grupos ante los que, dicen algunos, Francisco estaría intentando hacer méritos. ¿Crees que en esta tesis, crees que verdaderamente el alejarse de ese acervo ya de décadas de defender ciertos principios ideales, en el fondo no lleva a ninguna parte, incluso desencanta a parte de los fieles, parte importante de los fieles de la Iglesia Católica, sin conseguir ni siquiera a cambio el llevar ese mensaje de evangelización más lejos? No sé qué te parece esa posibilidad. Yo tengo la impresión, sin ser católico, que la fortaleza de la Iglesia Católica radica en una defensa bastante pura de los principios que sostiene. Y que de ahí, en el largo plazo, se seguirá un reencantamiento de las nuevas generaciones o de generaciones que puedan venir con la institución de la Iglesia Católica. Ninguna duda cabe que necesita figuras carismáticas. Juan Pablo II claramente era una figura carismática, Francisco es una figura carismática, pero me parece que transar cuestiones que son estructurales de la Iglesia y del mensaje para ser más populares y adecuarse a los tiempos son errores de estrategia mirándolo en el mediano y largo plazo, porque el mundo progresista que hoy día está comiéndose absolutamente todo, se va a agotar. Ese mundo se va a agotar. Y se va a agotar por la sencilla razón de que lo que queda detrás es una estela de vacío y destrucción. Y vamos a necesitar instituciones y personas, ¿cierto?, con cierto nivel de profundidad, que nos provean de esos trascendentes que al final anhelamos los seres humanos, una cuestión de naturaleza humana. Y entonces si la Iglesia logra, es mi visión, modernizarse por un lado, desde el punto de vista comunicacional, táctico, limpiar por supuesto todos los desastres que tiene adentro, cautivar a nuevas personas que estén transmitiendo en un estilo más apropiado a los tiempos tal vez actuales en muchos casos, por un lado, y tal vez deshacerse de algunas cosas que no son propias de la fe, de la dogmática, de la tradición católica, y que son más una cuestión de política institucional, y que esas sí pueden estar obsoletas, hay que evaluarlo. Bueno, pero si la Iglesia logra eso, pero manteniendo una visión clara, yo pienso que en algún minuto va a resucitar con mucha fuerza, sobre todo si hace un trabajo de limpieza interna y también de comunicar mejor lo que creen y las ideas que están transmitiendo, porque esa cuestión rutinaria, aburrida, de misa de domingo, que es casi una tortura ir a presenciarla muchas veces, podría ser el mismo contenido, pero de manera mucho más atractiva, porque hay verdades universales en ese contenido que los seres humanos desesperadamente estamos buscando para orientarnos. Y la prueba en América Latina está que los que crecen son los evangélicos. Claramente es distinto, pero ellos están ofreciendo el marco normativo que antes ofrecía la Iglesia Católica. Entonces, esa es la visión que tengo yo.
Axel, te quería preguntar también por tu postura sobre la defensa moral de la economía de mercado que se ha hecho a lo largo de los años desde postulados cristianos y no solo también desde el ámbito católico, sino en general desde lo que podríamos considerar el centro derecha liberal y conservador, que ha apelado a la moralidad del sistema de la economía de mercado. ¿Crees que esta argumentación es necesaria o que deberíamos quedarnos simplemente en una defensa más utilitaria de los resultados que ofrece el sistema, que no son pocos obviamente? De cómo hemos podido comprobar con el paso de los años que la aplicación de estos principios arroja resultados. Es decir, nos vamos a los números, a las cifras, demostramos que el sistema en la práctica funciona, o merece la pena reflexionar sobre por qué, como ha hecho también la tradición católica en parte a lo largo de los años, y ahora Francisco ha puesto en cuarentena, por qué existe una moralidad, por qué esto está conectado con la dignidad de las personas, con algunos elementos centrales del ser humano. ¿Qué te plantea ese tipo de reflexión? Mira, hay un tema que me parece a mí que es crucial en la tradición cristiana, que es la idea de que cada individuo es único y eso significa, ¿cierto?, que cada conciencia es individual, que es también única. Y en la medida en que cada conciencia es individual, todos tenemos la libertad para elegir entre el bien y el mal. Y si tenemos la libertad para elegir entre el bien y el mal, somos por tanto responsables de nuestras acciones. Y ese principio de responsabilidad que tiene un origen, si uno quiere, teológico, en esta visión, es el que funda todo el orden social liberal occidental. El cristianismo inventó al individuo, esa es la verdad. El cristianismo fue la religión, obviamente tomando elementos de la filosofía griega y un montón de cosas, pero que postuló por primera vez que cada ser era único de manera sistemática y que por tanto la dignidad es una cuestión individual y que todos merecemos el mismo respeto en tantos seres humanos. ¿Ya? Y ese es el origen del liberalismo, el individualismo que sembró el cristianismo. Porque si tú examinas lo que era en general la filosofía griega, el mundo romano, no existía la tesis de la desigualdad natural, no de la igualdad natural. Entonces, tú tenías estatus, ¿no es cierto?, distinto filosóficamente y por tanto jurídicamente. El hombre de cierta clase social tenía cierto estatus, la mujer tenía otra, su familia, sus hijos tenían otro estatus, la comunidad intervenía muchísimo en todos los aspectos de la vida privada. Obviamente tenías esclavos. Claro que ahí la historia es un poco más compleja porque tú vas a ser libre y caer esclavo, después puedes, pero había una tesis de la desigualdad natural que justificaba una serie de instituciones muy discriminatorias. Entonces, a mí me parece que el cristianismo es el que funda Occidente, es de donde proviene la fuerza del liberalismo y la capacidad creadora también, en buena medida, que ha demostrado Occidente como la civilización más creativa de la historia de la humanidad, porque esa es la realidad de las cosas. Y en esa línea, me parece que negar la responsabilidad individual que tenemos en el ámbito económico para sustentarnos nosotros mismos y a nuestras familias es rechazar un principio fundamental del cristianismo. Y esa es, creo yo, una perversión de distintas corrientes que se han dado en el cristianismo. Una muy conocida fue el Social Gospel en Estados Unidos. Walter Rauschenbusch era el prominente, digamos, teólogo de una corriente evangélica o protestante, y en el caso obviamente de la Iglesia Católica es la teología de la liberación, y después hay ciertas ideas de pecado social y cuestiones por ese estilo que me parece que son completamente distorsionadas respecto a lo que debiera ser el espíritu originario del mensaje teológico católico y de la doctrina cristiana. El pecado no es social, el pecado siempre es individual. Eso no significa que no pueden haber instituciones que producen efectos negativos, que puedan haber leyes injustas, todas esas cosas, que en la teología no serían leyes, ¿verdad? La ley injusta no es ley, enseña Santo Tomás. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, me parece que es una obligación casi moral de todo buen cristiano defender la conciencia individual de cada persona a elegir bien o elegir mal, y también esa misma responsabilidad aplicarla en el plano de su vida práctica, sin perjuicio de todos los arreglos institucionales que tienen que hacerse para que pueda ejercer esa libertad de la mejor manera, porque evidentemente en un sistema totalitario tú no la puedes ejercer.
Entonces, ni siquiera puedes tener la libertad de culto. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista creo que hay que seguir con una argumentación moral en favor de la libertad y del libre mercado, porque esa es la que más fuerza tiene. La argumentación utilitaria es muy buena, es útil, hay un público que se convence con eso, pero lo principal es entender que el mensaje liberal es uno que llama a la gente a tener fe en sí misma. Es para personas con integridad psicológica, con cierta solidez y autoestima, amor a sí mismo. Y ese me parece que es el mensaje final del cristianismo: ámate a ti mismo y ama al prójimo como a ti mismo. No ama al prójimo más que a ti mismo. Y cuando tú te amas a ti mismo, tú no quieres que nadie se haga cargo de ti, quieres tú hacerte cargo de ti mismo. Y si puedes ayudar a otro en solidaridad espontánea, lo vas a hacer, porque tú estás bien y puedes hacerlo con otro. Yo creo que de ahí viene la lógica del liberalismo. Próximamente, también es importante que lo sepan nuestros espectadores, vamos a publicar la nueva edición de la llamada Venerable Síntesis Liberal de Carlos Rodríguez Brown, en la cual pues, se establece una serie de paralelismos entre principios básicos y fundacionales del cristianismo y del catolicismo, sin ir más lejos, los 10 mandamientos, con algunos de los pilares de la economía de mercado. Es un documento que ya conoceréis quienes estuvisteis presentes en el acto, el reconocimiento, la medalla de honor que se le entregó a Carlos Rodríguez Brown por parte del Centro de Covarrubias, y que este 2020 tiene una nueva vuelta de tuerca, porque así es nuestro querido profesor argentino, igual que el Papa, siempre nos sorprende con sus ocurrencias y con sus hallazgos y con sus investigaciones sobre la libertad económica y el liberalismo en general, y además, en el caso de sus trabajos recientes con el Covarrubias, su compatibilidad con las ideas del catolicismo. Axel, por cerrar ya la conversación sobre el libro y abrir también a hacer un par de preguntas, ¿cómo se lo podemos vender a los indecisos? ¿Qué se van a encontrar en este ensayo? Es un ensayo que, entre otras cosas, yo creo que tiene la grandeza de leerse de forma rápida, ágil y muy directo, ¿no? Si no estoy yo equivocado, lo preparaste con motivo de su visita a Chile y otros países de Latinoamérica, y es un libro muy respetuoso, bien documentado, y que plantea algunas de las objeciones que has hecho, Axel, si lo quieres resumir un poco. Sí, yo creo que se van a entretener. Obviamente es un libro, como tú dices, breve, es un ensayo general, pero toca los puntos más fundamentales. Yo lo que hice fue un trabajo también de tomar cosas que dice el Papa sobre economía y las refutando con datos, explicar un poco desde dónde habla todo esto de la teología del pueblo, la teología populista, la teología de la liberación, hablar un poco de Ratzinger, de Juan Pablo II, en fin, cómo lo ve la prensa internacional al Papa. Y las personas que tengan interés en profundizar van a encontrar mucha bibliografía en este libro que les puede permitir desarrollar más allá el tema. Y efectivamente, lo publiqué con objeto de la visita del Papa a Chile. Llegó en enero de hace 3 años, creo que fue, y lo presentó un obispo acá en Santiago, el obispo Chomalillo presentó un libro que escribió él, está en YouTube la presentación, y le fue muy bien, y básicamente yo quiero hacer una contribución al diálogo entre los católicos y la economía de mercado, porque me parece que hay una sección del mundo católico que no está alineada con las ideas de mercado por errores de análisis, por errores intelectuales, básicamente. Y esta es una discusión ya de alguna data en la tradición católica, hasta qué punto se puede ser partidario del liberalismo del mercado. Yo creo que son completamente compatibles, y también hablo de eso, sobre todo en el cierre del libro. Así que es un libro entretenido, se lee rápido, como tú bien dices, tiene lo necesario y es básicamente un diagnóstico general. Muy bien, Axel. Os recuerdo a todos los que nos estáis siguiendo, algunos de los socios del centro, que nos estáis siguiendo a través de Zoom, que tenéis una pestaña, un chat, en el cual nos podéis hacer llegar algunas preguntas. Lo mismo para quienes nos estáis siguiendo a través de YouTube. Ya sabéis que el evento lo estamos además retransmitiendo también en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, al que se me ha olvidado darle las gracias por hacer el estupendo trabajo que hace en general, y en particular hoy echándonos una mano para que este mensaje llegue aún a más gente y que esta presentación tenga aún más alcance. Yo empiezo con una de las preguntas que he leído en el chat, y espero, mientras las vuestras, durante los próximos 10-15 minutos tenemos que compartir algunas ideas más. Y me desmarco un poco del tema del libro, pero la actualidad manda. Quisiera saber, Axel, cómo podemos valorar lo que han supuesto los últimos 4 años de liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos. Como sabes, es una figura
que levantó mucha polémica en el momento de su aterrizaje en política, el mundo más religioso, el establishment republicano, católico y protestante, lo recibe su figura con un enorme recelo, al igual que hicieron otros segmentos y otros sectores de la derecha americana. Y sin embargo, pues bueno, a la vista está que ahora tiene un volumen de partidarios muy importante que no sabemos, eso sí, si será suficiente para mantenerle la Casa Blanca. Ahora ya esto depende más de jueces y de apelaciones donde lo tiene complicado que del resultado de las urnas, donde en cualquier caso, como hemos podido ver, estuvo todo reñido. Axel, ¿qué ha supuesto Trump y qué supone Trump para el pensamiento de la derecha en Occidente? Yo creo que el Partido Republicano en Estados Unidos estaba bastante muerto hasta que apareció Donald Trump. Era más de lo mismo, hablándole a la misma gente, tocando los mismos temas y no tenía la capacidad de seguir creciendo en la población norteamericana. Y Donald Trump irrumpe, se toma el Partido Republicano por asalto, porque él no es del establishment ahí. Y él consigue lo imposible contra toda la prensa mundial, contra todas las élites intelectuales, contra todas las élites artísticas y culturales, contra todo. Donald Trump termina siendo presidente de la República, para gran shock de la intelectualidad y de la prensa, ¿no es cierto? Y él logra incorporar a una nueva base al Partido Republicano. Y lo que ha hecho ahora en esta segunda elección es incluso más notable. Porque 4 años después, y esto lo digo desde el punto de vista del análisis político, no porque a mí me guste Trump, pero es notable desde el punto de vista político. 4 años después, con una guerra permanente, también de todos los medios de prensa del mundo, ni hablar de toda la izquierda mundial, de los demócratas, de sectores completos del Partido Republicano, con todo lo de la acusación de Rusia, ¿no? Que los rusos lo habían puesto en la presidencia, todo ese tipo de cosas, que hubo toda una investigación, o sea, lo trataron de acusar, hacerle un impeachment, no lo dejaron tranquilo en los 4 años, y toda esta descalificación de racista, xenófobo, todas esas cosas, Trump casi sale elegido de nuevo, es decir, la paliza que supuestamente el Biden le iba a dar a Trump no existe, es falso. No solo eso, suma 7 millones de votos más. Donald Trump de respecto al año 2016 y además incorpora a una población de minorías afroamericanas, latinos, votaron en números récord por Donald Trump. Y eso no existía en el Partido Republicano. Así. Entonces, Trump ha convertido el Partido Republicano en un partido multiétnico, multicultural y básicamente que representa a las clases medias obreras de Estados Unidos. Y los demócratas han quedado como los representantes de la élite y de los multimillonarios. Esa es la verdad. Que se alinearon por completo con la campaña de Joe Biden. Ahora, el triunfo de Biden, supongamos que va a ser el presidente, es completamente desastroso. Si esto es una derrota completa para la izquierda cultural, porque no logran controlar el Senado, por lo visto, perdieron representantes en la Cámara de Representantes, apenas ganaron por un par de votos los estados clave, obviamente no tienen la Corte Suprema, y en consecuencia Biden va a ser el primer presidente desde la década del 60, en 50 años, en llegar a un Congreso sin ganar, el primer presidente demócrata, sin ganar el Senado. Biden va a tener una presidencia muerta, no va a poder hacer nada. A la contra desde el primer día. Exacto, no va a tener la mitad del país pensando que el tipo no es legítimo en el cargo en el que está, va a tener una Corte Suprema que no le va a hacer fácil la vida cuando se le ocurran hacer locuras a la más radical, no va a tener el Senado, no va a poder hacer nada, que es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Porque el programa de los demócratas era un programa autoritario, francamente, y era totalmente una locura. Se suele atacar a Trump, pero los demócratas venían con ganas de intervenir la Corte Suprema, así como está interviniendo Pablo Iglesias en España, ¿no? Quieren intervenir los tribunales. Bueno, los demócratas querían hacer lo mismo en Estados Unidos. Eso es populismo, eso es totalidad, eso no se puede hacer. Y quería deshacerse del colegio electoral, algunos de ellos querían pasar este Green New Deal, que es una locura, etcétera, etcétera. Entonces tenían una cantidad de cuestiones ahí pendientes por hacer que venían con una agenda revolucionaria, francamente, y los americanos dijeron que no. Y eso creo que es una muy buena señal para Estados Unidos, pero para el mundo. Axel, también nos llegan preguntas sobre tu país, Chile. Sabemos que ha sido un año de lo más convulso. Las protestas del pasado otoño-invierno
todo lo que se ha opuesto el coronavirus, al igual que en buena parte del mundo, obviamente, y después los resultados de ese referéndum, de esa consulta, mejor dicho, sobre la Constitución, que puede dar pie a otra Carta Magna en caso de que se cumplan los peores augurios. Tampoco falta tanto tiempo para las elecciones y vemos que van tomando fuerza algunas opciones más decentes y otras, desde luego, pues de izquierda radical que ya están haciendo campaña. ¿Cómo está Chile? ¿En qué punto está un país que ha sido modelo, pero del que tú llevas tiempo advirtiendo que se están recorriendo caminos muy peligrosos? No, Chile entró claramente en una fase populista, bastante desatada, yo diría. Ya abandonó lo que fueron los fundamentos de su éxito. El referéndum de la elección ganó el apruebo para hacer una nueva constitución porque la gente la convencieron de que si hacían una nueva constitución iban a tener mejores pensiones y mejor educación y derecho a la salud, pero sobre todo mejores pensiones. Lo cual es una mentira. Entonces esta opción ganó sobre la base de un engaño. Y hoy, fíjate que ya los parlamentarios están traicionando la votación popular porque ganó la alternativa de hacer una convención constituyente con 155 miembros y ya los quieren subir a 180 los partidos. O sea, ya están tratando de torcer las reglas que ellos mismos se dieron y lo que aprobó la ciudadanía en el plebiscito. Ya lo están tratando de dejar sin efecto para ajustarse a los intereses de ellos. Entonces, cuando lleguen a las elecciones de abril y haya que elegir a los convencionales, luego de eso vas a tener un caos dentro de la Asamblea Constituyente que no sería raro que ni siquiera sean capaces de sacar una constitución, a menos que, como suele ocurrir, la derecha vaya dividida, que es lo que está pasando hasta ahora, a las elecciones para la Convención Constituyente y por lo tanto no logren conseguir un tercio que necesitan para bloquear las reformas de la izquierda. Si eso llega a ocurrir, Chile va a tener una constitución chavista, así de simple. No va a Es haber nada que... preocupante. Es preocupante, sin duda. Axel, yo creo que probablemente la última pregunta, pero nos piden, vuelven a hablar de Francisco y se toca su figura por dos asuntos. Por un lado, ¿qué puede suponer este nuevo gobierno de izquierdas que hay en Argentina? En el sentido de que vimos a Francisco ponerse perfil durante toda la presidencia de Mauricio Macri o incluso tratarle con cierto desprecio. Tú mismo mencionabas la situación de no haberle felicitado por la victoria presidencial. ¿En qué punto está Argentina y qué rol puede o va a ejercer ahí el Papa en los próximos años? Y por otro lado, también una reflexión final sobre, bueno, ahora como sabes, sí subirá la pobreza, sí subirá la desigualdad a raíz del coronavirus, de la crisis sanitaria, y sí veremos que desde muchas esferas, incluido, me temo, el Vaticano, se pueda echar la culpa a la economía de mercado, que precisamente ha estado reprimida durante estos últimos 10 meses y paradójicamente también es la que nos sacará de esto, como hemos podido ver en cuanto una empresa multinacional ya ha dado muestras de que su vacuna podría estar lista. ¿Qué dos reflexiones nos dejas en ese sentido? Por un lado, la situación de vuestra vecina Argentina y el rol que ha jugado el Papa en estos últimos años, con dos mandatos distintos. Y por otro lado, bueno, pues cuáles serán los desafíos que se le planteen al liberalismo en los próximos años y cómo deberíamos defenderlos, porque desde luego que echar la culpa de la crisis de los últimos 10 meses parece un tanto, por lo menos, cuestionable. Bueno, sin embargo, el Papa lo hizo. El Papa en su última encíclica habla de que lo del COVID muestra que el mercado no puede resolver los problemas, que entonces no es la solución. De alguna manera le atribuyó o aprovechó la instancia para atacar ¿no es cierto?, las instituciones de mercado, cuando lo que va a resolver el problema del virus es el mercado. Lo que provee las mascarillas, lo que va a proveer la vacuna, lo que provee todo lo que se necesita es el mercado, no son los estados. Los estados han sido un fracaso. Y el problema en Estados Unidos tuvo que ver con burocracia ineficiente. Y en otras partes se han aplicado cuarentenas espantosas que no han servido para nada. Salvo en Suecia, donde vemos que la tasa de muertos es mucho más baja que la que están teniendo otros países con segunda ola en Europa hoy en día. Bueno, podríamos hablar otro día sobre el tema del COVID en particular, pero no sé, en el caso argentino, bueno, el Papa nunca se metió mucho en el gobierno de Macri, por lo menos no fue ni siquiera al país a visitar. No sé qué tan presente está ahora en la discusión pública en Argentina el Papa, me da la impresión que muy poco. Y lo que sí está claro es que la catástrofe económica argentina es por lo que todos sabemos, porque Argentina es un país completamente corrompido desde el punto de vista de su ética. Y la corrupción es cultural, es una cosa que atraviesa toda la sociedad, ¿no?
Consiste en la idea, que Francisco también difunde, de que todos tienen derecho a vivir a expensas de los demás. Eso es. Esto hay en todos los países, pero Argentina lo lleva a un extremo tal que tiene 20 millones de personas viviendo del Estado y 8 millones financiando al Estado hoy en día. Entonces es imposible que funcione. Esa es la fórmula para el desastre, para la crisis, y es lo que estamos viviendo allá. Ahora, lamentablemente, ni Francisco, ni Cristina, ni ninguno de todos los peronistas que están ahí, y todos los ladrones que están ahí, van a reconocer que son sus ideas las que tienen a Argentina un país rico, convertido en una miseria, con una pobreza que se está disparando, una hiperinflación, o cerca de la hiperinflación. Y lo que necesitan es libertad económica, que es lo mismo que decir libertad individual, para que la gente haga sus negocios con estabilidad, regla del juego y con protección de su derecho de propiedad. Eso es lo que necesitan. Y no lo tienen. Así que yo creo que lo peor en Argentina todavía viene. Axel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Día de la Libertad que hemos celebrado virtualmente con cientos de personas siguiéndonos, algunos a través de Zoom, los menos, los más fieles, los socios del Centro de Covarrubias, otros que nos habéis seguido a través de YouTube. A todos, unos y otros, os invito a conocer también la actividad del Centro de Covarrubias, que por ejemplo el próximo 25 de noviembre tiene prevista la presentación del nuevo libro de Gabriel Lesén, que también podremos retransmitir además, ya os avanzo, dentro de este formato compartido con el Instituto Juan de Mariana para llegar aún a más gente. Y a lo largo del mes de diciembre, pues nueva presentación, como os decía, de la llamada venerable síntesis liberal que ha hecho Carlos Rodríguez Brown de los principios católicos y de los 10 mandamientos con las ideas del libre mercado. Y además, ojo, por si no os habéis enterado, si habéis estado al margen de este anuncio, sexta medalla de honor concedida por el Centro de Covarrubias para el profesor Francisco José Contreras, grandioso pensador, escritor, yo creo uno de los mejores exponentes del pensamiento liberal conservador en España, autor del título En defensa del liberalismo conservador, publicado por el Centro de Covarrubias, y ahora mismo diputado en el Congreso de los Diputados en España, uno de los de mayor nivel, desde luego, de todo el arco parlamentario. Pues bueno, a lo largo del mes de diciembre, probablemente, si la situación sanitaria lo permite, o si no, a comienzos de año, le entregaremos esa sexta medalla a Curro Contreras, en reconocimiento a toda su obra y todo su trabajo en pro de estas ideas. Por lo tanto, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Feliz Día de la Libertad, lo conmemoramos ayer y con la conferencia de hoy. Nos vemos a finales de noviembre, día 25 para la presentación del nuevo libro de Gabriel Lesén en la colección de Unión Editorial y del Centro de Covarrubias, y a lo largo del mes de diciembre seguirá la actividad con Carlos Rodríguez Brown y esa medalla de honor para Francisco José, para Curro Contreras. Un abrazo a todos y hablamos pronto. Cuidaos.